Bueno, voy a tratar de resumir un poquito con este formato la actividad que tienen que hacer en lo que es el cálculo, ¿sí? En este módulo estamos viendo lo que es aparcería y lo que les propongo en la última parte del módulo es hacer un cálculo con todos los datos que les doy para alcanzar a determinar qué cantidad de dinero se queda el aparcero dador y qué cantidad de dinero se queda el aparcero tomador de una producción de maíz, ¿sí? Yo lo dividí en 5 cálculos, no quiero darle todas las respuestas, es una ayuda, ¿sí? Una forma de simplificar un poco esta actividad. El cálculo número 1 al que ustedes tienen que llegar, por eso les recomiendo que tengan a mano calculadora para que a partir de este video lo puedan hacer. El cálculo número 1 que ustedes tienen que hacer es la producción total obtenida. ¿Qué datos les doy yo? Les doy el siguiente dato que está ahí en el texto del módulo, que dice que por hectárea ustedes van a recolectar 60 toneladas. Hablamos de que eso es por hectárea. Por hectárea 60 toneladas de maíz. Pero hay un contrato de aparcería firmado que habla de que se va a producir maíz sobre 185 hectáreas. Entonces, ¿cómo harían ustedes el cálculo para saber qué cantidad estimada de maíz yo obtengo de 185 hectáreas si el dato que tengo es que obtengo 60 por hectárea? El cálculo número 2, ¿sí? Ya teniendo como resultado el cálculo número 1, ¿sí? Cada imagen va avanzando a otro cálculo. El cálculo número 2 tiene que ver cuánto en pesos significa ese total de producción, ¿sí? En el cálculo número 1 yo saqué qué total de toneladas de maíz obtengo en 185 hectáreas, que es lo que se acordó en el contrato. Pero ahora quiero saber cuánto se va a recaudar en pesos si se vendieran esa cantidad de toneladas. Entonces ahí en el módulo tienen un link que les permite averiguar el precio actualizado de las toneladas de maíz, ¿sí? En algunos casos lo pueden encontrar por kilo, ustedes van a saber transformarlo, pero en la mayoría de los casos está el precio por tonelada, ¿sí? Entrando al link y averiguando, ojo, presten atención a que sea el maíz, y averiguando el precio de la tonelada de maíz y considerando la cantidad de toneladas de maíz que ustedes obtienen según el cálculo número 1, van a tener que hacer una cuenta, que por eso el circulito del medio, yo no se las quise poner, obviamente no va a ser de dividir, piensen bien, y ese cálculo número 1 de la hoja anterior lo van a multiplicar por ese precio actual en toneladas que ustedes obtengan de ese link. Ese total que les va a dar es la plata que ustedes agarrarían, estoy hablando en términos más sencillos posibles, si vendieran las toneladas que sacan en las 185 hectáreas que tienen disponibles, ¿sí? Muy bien. El cálculo número 3 tiene que ver con algo que tengo que considerar extra. Yo no me voy a quedar con el total de pesos del cálculo número 2, porque hay que considerar que en cada producción, ¿sí?, tenemos que restar, como dice el módulo, los gastos de comercialización y los gastos de cosecha. Ustedes pueden ver, según los datos que les di en el módulo, y son los más actualizados posibles, que ustedes gastan 18.000 pesos en gastos de comercialización por hectárea y 5.500 en gastos de cosecha por hectárea. Y volvemos a lo mismo, por eso lo pongo ahí entre signos de exclamación, pero son 185 hectáreas, no es una. Entonces ahí abajo yo les hago como un gráfico del cálculo que ustedes deberían realizar para ayudarlos un poquito, ¿sí? De comercialización,
¿Cuánta cantidad de hectáreas tengo que multiplicar y por qué valor y qué me da? De cosecha, ¿cuánta cantidad de hectáreas tengo que multiplicar y por qué valor y cuánto me da? Luego sumo los totales del gasto de comercialización y del gasto de cosecha y tengo los totales de gastos, ¿sí? Entonces, una vez teniendo los totales de gastos, yo puedo ir al cálculo número 4. ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Cuánto nos queda en pesos por la venta de la cantidad que sacamos de maíz en 185 toneladas, que es de lo que se trata este contrato? Muy bien, el cálculo número 2 me dice a mí cuál es el total de pesos por la venta. Si ustedes van a la hoja número 2 del cálculo que hicieron, van a colocar ese número donde dice cálculo número 2. Y el cálculo número 3, que lo acabamos de hacer en la hoja anterior, tiene que ver con los gastos, y es el total de los gastos, y lo van a colocar en el cuadrito que va de la flecha al cálculo número 3. Obviamente, si yo le resto al total de pesos por la venta que obtuve en la hoja número 2, los gastos totales que obtuve en la hoja número 3 o cálculo número 3, voy a tener el total de pesos disponibles para repartir según lo acordado entre el tomador y el dador, aparcero tomador y aparcero dador. Y por último, que es a lo que quiero llegar, el cálculo número 5, a ver cuántos pesos son para el tomador y cuántos pesos son para el dador, ¿sí? Yo no quiero darles tanta ayuda, pero acá les doy una manito con el tema del cálculo y ustedes tienen que considerar que el 100% de los pesos que, por así decirlo, que nos quedan por esa venta es el cálculo que sacamos en la hoja número 4, el anterior. Lo tenemos que colocar aquí donde dice cálculo número 4. Pero según los datos del contrato y lo que dice ahí en el módulo, en el ejercicio, para una de las partes va el 65%. Por lo tanto, el 65% sería X, sería lo que tenemos que averiguar. Utilizando una regla de 3 simple que multiplique el 65% por el cálculo 4 dividido 100, sin duda voy a obtener cuánta plata le queda al aparcero que tiene por contrato el 65%. Y ahora, ya es muy sencillo de pensarlo, la pregunta es, muy bien, si al que tenía el 65% le queda esto, ¿cuánto le queda al que tiene el resto? ¿Sí? Con esa palabra resto ya les estoy recontra ayudando. Esta es una forma de explicar este ejercicio que no es complicado, pero que tiene varios cálculos, ¿sí? La idea es que traten de hacerlo mediante este formato y que me vayan consultando cualquier duda que vaya surgiendo.